Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Estamos muy contentos de que puedan sintonizar este programa hoy. El programa se llama Me Gustaría Saber. Ustedes tienen la oportunidad, cuando quieran, de enviarnos preguntas y haremos lo posible en futuros programas para contestar las preguntas que ustedes nos mandan. Si quieren mandar las preguntas, las pueden enviar a tv@secretsunsealed.org. Una vez más, tv@secretsunsealed.org. Haremos todo lo posible por contestar la pregunta que usted nos envíe. Este programa sintonizará cada martes a las 5 de la tarde, así que ojalá puedan sintonizar, obviamente hora del Pacífico, a donde tenemos nuestras oficinas. Tengo conmigo en esta mañana a mi querido amigo Daniel Gobella, pastor de la Iglesia Central Hispana de la ciudad de Fresno. Él va a estar conmigo contestando las preguntas. Pastor, estoy muy contento. Nos sentimos honrados de tenerle con nosotros para este programa. El honor es mío, pastor. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Gracias. Tenemos una pregunta, pastor, muy importante hoy. Nos ha llegado de varias personas y dice lo siguiente. Pastor, me gustaría saber qué dice la Biblia en cuanto a la cremación. ¿Es aceptable esta práctica para un cristiano? Ahora, en primer lugar, quiero mencionar algunas tradiciones, no solo cristianas, sino no cristianas, en cuanto al asunto de la cremación. La tradición judía prohíbe la práctica de cremación, mayormente basado en preceptos rabínicos, no en lo que dice la Biblia específicamente. Inclusive, el cuerpo de un judío que ha sido cremado no puede ser sepultado en un cementerio donde hay judíos, un cementerio judío. Entre los hindúes, como se sabe, es muy común para una persona que muere que su cuerpo sea cremado. Y la razón es teológica para ellos, porque según el hinduismo, el cuerpo es malo. El cuerpo restringe o encarcela al alma. Y por lo tanto, cuando la persona muere, el alma sale y hay que deshacerse del cuerpo. Pero claro, la pregunta clave que debemos hacernos es, ¿qué dice la Biblia en cuanto al cristiano y específicamente a la dentista? ¿Será que la práctica de cremación es aceptable para una persona que es adventista? Le voy a tirar esa pregunta a usted, pastor. Muchas gracias. En realidad es una cuestión que yo he encontrado varias veces en mi ministerio, especialmente cuando hago funerales. Las personas siempre me preguntan, pastor, ¿qué piensa usted de la cremación? Pues mi respuesta es siempre la misma y yo creo que está basada en la Biblia. Nosotros vemos que en la Biblia Dios ha creado el hombre y la mujer también, pero el hombre fue creado del polvo de la tierra. En Génesis 2, verso 7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre una alma viviente. Claro, el deseo de Dios es que el hombre siguiera viviendo, pero sabemos que el pecado entró. Con el pecado, pues, la condenación a la muerte. Cuando Dios habla a Adán, cuando pues Dios le está compartiendo todas las consecuencias del pecado y la maldición en la tierra y también los seres humanos. En Génesis capítulo 3, verso 19, ahí encontramos otra vez la misma idea. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, eso nos explica que si fuimos creados a partir del polvo, cuando morimos, pues de acuerdo con la palabra de Dios, volvemos al polvo. Y no solo aquí, pero yo creo, pastor, usted posiblemente se acordará, hay muchísimos textos en la Biblia en que la Biblia nos dice que cuando morimos, pues volvemos al polvo. El Salmo 104 y el versículo 29 Exacto. Es uno de esos versículos que es paralelo al que acabaste de leer de Génesis. Tal vez podemos buscar ese texto, Salmo 104 y el versículo 29.
nos dice lo siguiente: si escondes tu rostro, se turban. Si les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Al polvo. Así que básicamente el cuerpo del hombre está compuesto de polvo. Exacto. El cerebro, que es un órgano fisiológico, también vuelve al polvo. Todo se destruye, no va a haber nada. Y después, ¿dónde estará el cuerpo de Adán, por ejemplo, verdad? Después de 6,000 años, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Quién sabe dónde se lo llevó el diluvio? Exacto. ¿Dónde están las partículas de Adán, verdad? Sí, yo creo que nadie puede saber hoy en día eso. Nada puede saber. Así que sabemos entonces que el hombre fue creado del polvo de la tierra, y en realidad cuando dice que fue creado del polvo de la tierra, era polvo mojado, era lodo, porque el Salmo 64:8 dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, es decir, era polvo mojado. Pero cuando una persona muere, entonces su cuerpo regresa otra vez al polvo. Y es interesante que cuando una persona muere, se seca, ¿verdad? Sus huesos van a secarse completamente hasta que se deshacen. Sí. Ahora, la pregunta clave es esta. Sí, cuando Dios creó al hombre, lo creó de polvo. Cuando nosotros nacemos de la primera pareja, somos de polvo. Cuando morimos, regresamos al polvo. Pero según la Biblia, la muerte no es el fin. Amén. Viene la resurrección. Amén. Jesús. Y la pregunta clave es, ¿cómo va a resucitar el ser humano? ¿Será que Dios tiene que rescatar todas las pequeñas partículas de polvo que compusieron el cuerpo antes de la muerte? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que el apóstol Pablo nos da a entender claramente que no es exactamente ese cuerpo que nosotros hemos tenido aquí en esa tierra que va a resucitar. Aunque sí, claro, Dios va a resucitar nuestra individualidad, nuestro carácter, la persona que nosotros somos, pero la materia en sí creo que no será la misma, porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante: mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a parar ahí un momentico, porque todo el pasaje es importante, pero algunos dicen que cuando el apóstol Pablo dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, entonces cuando resucitemos no vamos a tener cuerpo, no vamos a tener carne, ni vamos a tener sangre. No podemos parar por ahí. Aún si leemos, por ejemplo, el verso 44, quizás ahí algunas personas también tienen algunas cuestiones, pero hay que leer bien lo que está ahí. El verso 44 dice: se siembra cuerpo natural, siempre está hablando de la resurrección. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. La gente puede decir, entonces es un cuerpo espiritual, que quiere decir que no es de materia. No, ahí dice cuerpo. Es espiritual, es diferente del cuerpo que hemos tenido aquí, pero vamos a tener un cuerpo, cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Cuando Jesús resucitó, Él tenía un cuerpo, ¿verdad? Y entonces hay un cuerpo. Para la persona que resucita, Dios le va a dar un cuerpo. El apóstol Pablo en Filipenses 3:21 dice que vamos a tener un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Ahora, yo creo que la clave aquí en el versículo 50 es que tiene un paralelismo sinónimo. Es decir, cuando dice carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿qué significa eso? Significa que ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, el cuerpo espiritual es un cuerpo real, pero incorruptible. E inmortal. Exactamente. Siga leyendo el pasaje, ahí viene la clave, ahí versículo viene. 51. He aquí, verso 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción o incorruptibles. Y nosotros seremos
transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. Amén. Dios va a vencer la muerte, va a derrotar la muerte, trayendo sus hijos a la vida, hijos y hijas, y darles a un cuerpo incorruptible. Es decir, que como resultado del pecado, nuestro cuerpo se corrompe en la muerte. Exacto. Y obviamente es mortal. Exactamente. El cuerpo resucitado, la única diferencia, bueno, tal vez no la única diferencia, pero una gran diferencia, es que la materia nunca se va a corromper. Exactamente. Y el cuerpo nunca va a morir. Amén. Ahora, mencionaste hace unos momentos un texto muy importante, Filipenses 3:21, 3:21. donde dice que el cuerpo que nosotros vamos a tener es semejante al cuerpo que tuvo Cristo en su resurrección. Exacto. ¿Podrían leer ese texto? Claro que sí. Filipenses capítulo 3, verso 21 nos dice, puedo leer quizás el verso 20 y 21. Correcto. Que van juntos. Mas nuestra ciudadanía, es Filipenses 3, 20, 21, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Yo creo que aquí es un elemento de respuesta a muchas personas que se preguntan, ¿cómo es que Dios va a resucitar los muertos? Como el cuerpo ya se deshizo, ya no sabemos dónde están las partículas, ya no sabemos dónde están los huesos, ya no sabemos dónde está ese cerebro que se deshizo. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Pues aquí dice que vamos a tener un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Si Dios ha creado todas las cosas, si todas las cosas están bajo su dominio, su poder, tenemos de creer que ese Dios puede también recrear, reconstruir, darnos un cuerpo nuevo, siempre acordarse de la identidad que nosotros teníamos, nuestro carácter. Yo creo que eso es lo que se queda, ¿verdad? Y Jesús, cuando resucitó, como nosotros vamos a ser transformados a semejanza de su cuerpo glorioso, Jesús cuando resucitó tenía un cuerpo compuesto de materia. Jesús tenía un cuerpo con materia, tenía de tener un cuerpo con materia. Puede ser no, seguramente la materia es diferente de la materia que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Porque es una materia, como dijo usted, pastor, que ya no se va a enfermar, ya no va a morir, es incorruptible. Sabemos que Jesús, estaba ahí presente cuando partió el pan con esos 2 discípulos que se iban al camino de Emaús, desapareció. Después apareció entre los 11 discípulos varias veces. Y los evangelios nos dicen que ellos estaban como un poquito asombrados, y pensaban que veían un espíritu, un fantasma. Y en Lucas capítulo 24 está clarísimo. Yo creo que Lucas, como escribió su evangelio quizás para un público más secular, para los gentiles, él quería que ellos tuvieran bien claro en su mente que la resurrección es algo material, porque Jesús incluso ha comido con los discípulos, ¿verdad? Amén. Sería bueno leer ese pasaje, pastor. Claro. Es Lucas 24, comenzando con el versículo 36. 36, ok. Dice la Biblia, y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos estaban aterrorizados y asustados y pensaban que veían un espíritu. Se habían contaminado con las ideas de los fariseos. Exactamente. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos
como veis que yo tengo. Jesús tenía carne y huesos, ¿verdad? Seguro, seguro. Pero como que no querían creer todavía. No quería. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, pues yo creo que había dos emociones. Por un lado, un poquito de miedo, porque estaban mirando a una persona que acababan de ver que murió hace poco tiempo, pero también emoción de alegría, porque estaban viendo a su maestro, su Señor, su Cristo, y ellos estaban tan felices. De gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, yo creo que la Biblia es súper clara. Muy claro. Que Jesús va a tener carne, va a tener huesos, va a tener sangre. Vamos a comer. Vamos a comer. Y si vamos a comer es para satisfacer las necesidades de un cuerpo fisiológico. Sí, exactamente, ¿verdad? exactamente. Ahora, algunos dicen, pero el cuerpo de Jesús pasó por paredes. Pero lo interesante es leyendo el deseado de todas las gentes. Dice que cuando Jesús regresó a donde estaban los discípulos reunidos, cuando se abrieron las puertas, la puerta se abrió, entraron los dos discípulos, los dos seguidores que estaban en camino de Emaús, y Jesús entró por la puerta abierta detrás de ellos sin que lo vieran. Ahora, el hecho de que no lo vieron no significa que Jesús se desmaterializó. Sí. Porque hubo tiempos durante su ministerio cuando Jesús también se ocultó. Los ángeles lo ocultaban de la vista o le cubrían los ojos a la gente. No es que Jesús se materializaba y desmaterializaba, sino que Dios podía esconderlo para que no se pudiera ver. Ok, ahora vamos entonces a hablar del cuerpo de la resurrección un poco más detenidamente. ¿Será que la cremación es aceptable o no aceptable? ¿Tiene algún principio moral el ser cremado o no ser cremado? Sí, ¿Será que Dios necesita conseguir las mismitas partículas de materia? Yo creo que un elemento de respuesta también que podemos tener es el siguiente. ¿Qué haría Dios con hombres y mujeres que fueran quemados por su fe en Cristo? Sabemos que los romanos no solo crucificaban, pero quemaban, los aventaban a los leones, eso todo. Sus cuerpos fueron deshechos, algunos cuerpos fueron quemados. En la Edad Media, sabemos que la Inquisición en el país donde yo vengo ha asesinado muchísima gente y muchísima gente fue quemada por su fe en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué haría Dios con ellos? ¿Será que no podrían resucitar, no podrían tener la vida eterna, aunque han dado su vida por Jesús? Pues yo creo que no. Yo creo que no hay un principio moral, aunque normalmente yo le digo a las personas, mire, esa es usted puede escoger, eso es de su conciencia. Si en su mente usted no quiere de manera ninguna ser cremado, pues deje instrucciones a sus descendientes en su testamento, algo así. Y está bien, pero las personas que lo quieren hacer, no creo yo que tengamos nosotros en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, ninguna razón por la cual eso es errado, eso es una cosa que moralmente no se debe de hacer. A mí me parece que la cremación es un ejercicio de buena mayordomía. Sí, porque sin un duda, funeral sin duda cuesta muchísimo 10 veces dinero. más que lo que cuesta una cremación. Exactamente. Y al fin y al cabo, pues Dios no va a usar las mismas partículas de polvo para hacer un nuevo cuerpo, porque el nuevo cuerpo va a ser compuesto de una materia mucho más fina. Quiero leer una cita aquí, pastor, que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 1092 y 1093, a donde el Espíritu de Profecía nos dice qué es lo que se preserva en la resurrección. Dice lo siguiente: nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. ¿Por qué? Porque Dios guarda en el cielo el registro de nuestro carácter. Es lo que nos va a devolver. Dice, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia,
ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Es decir, el carácter se preserva, pero con materia superior a la materia que fue al sepulcro. Amén. Sigue diciendo, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios y ahí es preservado. Dios preserva en los libros celestiales un registro exacto de lo que nosotros fuimos en vida, porque cuando nos resuciten nos lo va a devolver. Amén. Luego sigue diciendo, en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, vamos a tener forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto, es decir, inmortal e incorruptible. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. Amén. Y luego dice, no existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que le será de agrado a él. ¿Cómo le parece? Amén. Pues ese texto, creo yo, contesta claramente esa pregunta, porque la hermana de White dice que no son exactamente las mismas partículas que Dios va a resucitar, pero nos va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo que será de agrado de Él. Y yo creo también que no solo será del agrado de Él, pero será de nuestro agrado, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar felices porque nuestro cuerpo, pues nosotros sentimos dolor, enfermedad, tuvimos muchos problemas con ese cuerpo porque es corruptible. Sí. Y en el cielo no vamos a tener ningún problema con nuestro cuerpo. Yo creo hasta que no nos vamos a preocupar tanto con nuestro cuerpo. Quizás aquí a veces nos preocupamos un poquito demasiado y ahí utilizamos nuestro cuerpo solamente para la gloria de Dios. Amén. Y claro, la razón por la cual creemos que aún en esta vida debemos cuidar el cuerpo es, claro, no excesivamente tampoco, es porque la condición de nuestro cuerpo determina mucho la condición De mental nuestra que mente. tenemos, Exacto. que es el único modo por el cual podemos comunicarnos con Dios. Porque, por ejemplo, una persona que bebe y se emborracha, eso es un hábito físico, Sí. pero afecta Sí, la sí. capacidad de comunicarse Sí. con Dios. Yeah. O sea, el propósito de practicar principios buenos de la salud no es primordialmente no darle a uno cáncer, Claro, sino claro. tener un cuerpo sano, con una mente sana, Exacto. que se pueda comunicar bien con Sí. Dios. Sí, sin duda. Yo me refería, pastor, a veces que me acuerdo de las palabras de Jesús que ha dicho que no deberemos estar muy preocupados, preocupados excesivamente con lo que comemos, con lo que Sí. bebemos. Y a veces la cuestión de estética ha tomado tanto tiempo, tantos recursos, tanto dinero. Nuestro cuerpo es importante. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Hay que cuidar muy bien de Él. Pero sin duda que la cuestión del cuerpo tiene su importancia, pero Dios está más preocupado con nuestro carácter. Amén. Bueno, tengo una cita, otra cita Ajá. que se encuentra en el libro Maranata, página 299. Me gusta la expresión que usa aquí Elena White. Dice, Pablo ilustra este hecho con la semilla sembrada en el campo. La semilla plantada muere. Y eso es literalmente cierto. Exacto. Cuando se siembra una semilla, Ella tiene de la morir. semilla muere. Jesús mismo lo dijo, que a menos que una semilla cayera en tierra y muera, Y muere. no puede producir fruto. Así que dice, la semilla plantada muere, Ajá. pero allí surge una nueva semilla. La sustancia natural del grano que muere nunca más vuelve a surgir como antes, como el cuerpo mortal e incorruptible Ajá. no surge como era. Pero Dios le da el cuerpo que Él quiere. Y luego dice esto, el cuerpo humano se compondrá entonces de un material Sería mucho mucho más fino, Ajá. o sea, no es la misma materia, un material mucho más fino
por cuanto es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, que es la Amén. cita Amén. que usted estaba mencionando hace un tiempo. Exactamente. Y Sí. todos anhelamos que llegue ese día. Amén. Es para quien no tenga acceso quizás al comentario bíblico, esas citas están también en el libro La Segunda Venida y el Cielo, en página 39 y 40. Perfecto. Una cita, es un comentario que ella está haciendo sobre 1 Corintios 15, sobre la resurrección. Amén. Y bueno, en este mundo nuestro cuerpo envejece, nuestra mente se vuelve un poquito, se nos olvidan las cosas, pero anhelamos que llegue ese día Amén. cuando Jesús nos dará un cuerpo nuevo, inmortal, incorruptible, lleno de juventud, donde no nos cansaremos. Anhelamos que llegue ese día. Amén. Amén. Pastor, ¿podríamos concluir leyendo 1 Tesalonicenses 4, Claro que sí. 15 al 17? Con mucho gusto, pastor. Ahí se encuentra el meollo de todo lo que hemos Amén. estado hablando, la esperanza de la resurrección. 1 Tesalonicenses 4, 15 a 17, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieran. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego, ¿qué dice Pablo? Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos contentos de que hayan sintonizado este programa. En nuestro programa estaremos tomando preguntas de aquellos que están sintonizando el programa. Pueden enviarnos sus preguntas a tv@secretsunsealed.org. Ansiamos que ustedes nos manden preguntas. Vamos a hacer todo lo posible por responderlas. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en este programa especial. Me gustaría saber. Gracias, Pastor Gouveia, por haber estado con nosotros. Dios les bendiga a ustedes. Nos veremos en la próxima, Dios mediante. Recuerden, Cristo viene pronto. Preparémonos para su gloriosa venida.